Hola y bienvenido a la clase del día jueves, la clase virtual. Soy la maestra Denise y vamos a seguir trabajando con submétodos en Java. Bien, nos quedamos en este ejercicio que era el programa 2, donde teníamos un submétodo que no retorna valor, es decir, es un submétodo de tipo void, donde pide al usuario un número con punto decimal, después pide otro número al usuario con punto decimal. Se declara una variable del tipo de dato que las dos variables que reciben el valor de lo que ingresa el usuario por ventana, y este es igual al número por número 1, que son las variables que tenemos. Mostramos un mensaje y posteriormente lo que hicimos es crear un objeto, que en este caso es del programa 2. Aquí le habíamos puesto mi objeto y le habíamos puesto que era new programa 2. Y luego tenemos el objeto nuevamente, punto, el nombre del submétodo. Bien, es hora de probar tus conocimientos. En este caso, lo que vas a hacer a continuación es, después del submétodo multiplicación, es decir, después del submétodo que hicimos, el de multiplicación, lo que vas a hacer es crear un nuevo submétodo. Este submétodo no va a retornar valores. Recuerda, si no retorna valores, ¿de qué tipo es? Ya lo habíamos explicado en clase. Este submétodo se va a llamar división. El submétodo de división va a solicitar al usuario un número con punto decimal. Recuerda, si trabajamos con números con punto decimal y los pusimos como tipo double, te recomiendo que lo hagas nuevamente así. Y después va a solicitar al usuario otro número con punto decimal. Nuevamente te recomiendo que lo hagas de tipo double. Y después de eso se va a crear una variable que va a guardar el resultado de la división del primer número que pediste entre, aquí está el signo de división, el segundo número que pediste. Al final, después de que ya hiciste tus operaciones, te va a mostrar el siguiente mensaje. El resultado de la división es, y lo vas a concatenar con la variable que tiene el resultado de la división. Recuerda, si vas a crear una variable que se llama división, no le pongas acento. Y de preferencia que no se llame igual que en este caso, el submétodo. Si vas a poner la variable división, que sea división 1, o divide mejor, pero no lo pongas igual que el submétodo. Después, ya que hiciste todo esto, es importante recordar que para pedir datos y para mostrar igual un mensaje, lo vas a hacer a través del Computation-Paint. Puedes usar Input Dialog o Message Dialog dependiendo de lo que esté requiriendo el programa. Bien, es hora de que pauses el video y de que realices este programa en tu libreta. Recuerda, esto es para que veas qué tanto has aprendido o si todavía hay algunas dudas. Y en unos momentos voy a dar el resultado del ejercicio. Bien, es hora de ver el resultado. En este caso tenemos nuestra estructura básica para construir, en este caso, los submétodos. Es de tipo público porque estamos manejando submétodos públicos. El tipo de submétodo habíamos dicho que podría ser void, long y string. Recuerda, estos son submétodos que no retornan valor. Por lo tanto, si no retorna un valor, debe ser un tipo void. Y aquí lo pusimos, void. Después nos pide que pongamos un nombre. El nombre de nuestro submétodo es división. Yo lo puse con D minúscula y sin acento. Recuerda, los submétodos no llevan acentos ni signos de puntuación. Llave de apertura y llave de cierre que aparece en esta parte, pero creo que por un logotipo que aparece aquí no se puede ver. Lo siguiente que hice fue solicitar un número al usuario. Este número lo puse de tipo double y declaré una variable llamada valor. Aquí lo que está en verde puede cambiar contigo. En este caso tú pudiste poner A, R, número 1, número X, W, no sé, el nombre que tú hayas elegido para tu variable. Después, recuerda que como todo lo que recibimos de un input dialog es un string, por eso lo transformamos al tipo de dato de nuestra variable. En este caso, si mi variable es double, debo transformarlo a double. Voy a pedir un segundo número e hice lo mismo. Pido el número, transformo y lo guardo en una variable que en este caso se llama valor 2. Nuevamente aquí va a cambiar el nombre de tu variable.
Después, en este caso, creé una variable que se llama resultado. Tú le pudiste poner, no sé, divide, resultado X o X, que es de tipo double, porque lo que voy a dividir son valores de tipo double. Ahora, voy a dividir valor 1, que sería mi número 1, entre valor 2, que es mi número 2. Y por último, con un hotoptionPaint.showMessageDialog, recuerda, el mensajeDialog sí lleva un null, mientras que un input no lleva un null. Coma, el resultado de la división es, comitas, concatenado a mi variable que tiene el resultado de la operación, que en este caso se llama resultado. Y es así como me quedó. Recuerda, lo que está en verde, en este caso, va a cambiar porque tú tienes tus propias variables. Si tú lo que hiciste fue primero crear una variable de tipo string para atrapar lo que tiene el input dialog, recuerda que al transformar vas a poner aquí, en lugar de hotoptionPaint input dialog, vas a poner en este caso el nombre de la variable que recibe lo que el usuario ingresa, que va a ser de tipo string. Pero eso ya depende cómo lo hayas hecho. Así es como se vería ahora nuestro ejercicio completo. Tenemos nuestro método principal. Recuerda, tenemos nuestro objeto, nuestra llamada al submétodo multiplicación, el submétodo multiplicación y por último el submétodo que hicimos, que es el submétodo división. Pero ahora hace falta algo, porque si ejecutamos nuestro programa, el único que se va a ejecutar aquí es el submétodo multiplicación, pero no el de división. Es por ello que es momento de probar tus conocimientos, es decir, qué tanto aprendiste sobre cómo llamar a los submétodos. Para esto, después de crear el submétodo división, debemos realizar la invocación o llamada al submétodo, que en este caso es el de división, desde el método principal. Tenemos nuestro método principal, public static void main. Ya llamamos al submétodo multiplicación. Después de hacer esa llamada, necesitamos llamar ahora al submétodo división. Recuerda que para hacer la llamada a los submétodos necesitamos de un objeto, que en este caso ya existe, que se llama objeto 3, tal vez tú lo tienes como mi objeto, y lo único que voy a hacer es el nombre de mi objeto que ya creamos, punto, el nombre del submétodo. Bien, inténtalo. Intenta hacerlo para ver si es que ya comprendiste lo que se está pidiendo o cómo hacer este tipo de actividades. Recuerda, ya tenemos nuestro objeto creado, no vas a crear un nuevo objeto, ya tenemos este. Lo único que quiero hacer es llamar a mi submétodo división después de que llamé a multiplicación. Es lo único que vas a hacer. Y bien, vamos a ver cómo quedaría ahora nuestro ejercicio con la respuesta de esta actividad. El ejercicio quedaría de la siguiente manera. Recuerda, yo ya tengo un objeto creado, no necesito crear otro. Por lo tanto, voy a decir objeto 3.multiplicación, es decir, el objeto 3 va a llamar, en este caso vamos a hacer la llamada al submétodo multiplicación. Pero después quiero llamar al de división, por lo tanto, objeto 3, que es el objeto que ya tenemos en existencia, punto, el submétodo que ahora voy a llamar, que en este caso sería división. Y eso sería todo. Vamos a ver este ejercicio, pero ahora en NetBeans. Como puedes ver, tenemos nuestro submétodo multiplicación y luego tenemos nuestro submétodo división. Aquí tenemos nuestro objeto 3. Perdón, esto es un submétodo, este es un submétodo y este es el objeto. Objeto 3. Llamada al submétodo multiplicación. Objeto 3. Llamada al submétodo división. Ahora, si nosotros hubiéramos programado primero división y luego multiplicación, no hay ningún problema. ¿Cómo sabemos cuál se va a ejecutar primero? Bien, se ejecuta primero al que llamas primero. Es decir, en este caso, ¿cuál es el que va a aparecer primero? ¿Cuál es el primer submétodo que va a ejecutar nuestro programa? El de multiplicación. ¿Por qué? Porque es el primero que llamé. Y después llamé al de división, por lo tanto después va a aparecer el submétodo división. Vamos a ejecutar el programa. Aquí el programa nos está pidiendo un número. Recuerda, primero se ejecuta multiplicación, entonces voy a ingresar 10, el número 10. ¿Cómo está?
ahora sí, el número 10 y voy a ingresar un segundo número. Recuerda que es una multiplicación. 10 por 2, el resultado es 20. Después de eso se empezó a ejecutar el submétodo división. Voy a ingresar el valor de 10, voy a ingresar el valor de 2 y el resultado es 5, es decir, 10 entre 2 es 5. Y con eso termina nuestro programa, es decir, la ejecución. Pero ahora yo voy a cambiar el papel, es decir, primero quiero que se ejecute división. Para eso, primero voy a llamar a división y después voy a llamar a multiplicación. Recuerda, aquí no importa cuál programa es primero, incluso mis submétodos, voy a ponerlos aquí, mis submétodos pueden estar creados antes de mi método principal. No hay ningún problema. ¿Quién determina cuál se ejecuta primero? La forma en que los llames. Como puedes ver, primero puse mi submétodo multiplicación, después el división, pero aquí estoy llamando primero a división y luego a multiplicación. El orden de los factores no va a alterar el producto, no importa cuál programa es primero. Mientras tú digas que el primero es división y luego multiplicación, no importa si primero programaste este y luego el otro. Aquí es donde vas a determinar a quién llamar primero. Y recuerda, también y muy importante, no puedo llamar a mis submétodos y después crear mi objeto, porque aquí marca error, te dice que no existe el objeto 3. Primero debemos crear nuestro objeto y después llamar a nuestros submétodos. Igual, por ejemplo, aquí primero voy a llamar a división, después a multiplicación y después voy a volver a llamar a división. Ojo, en este caso estoy mostrando cómo sería trabajar de esta forma. Vamos a ejecutar nuestro programa. Como podemos ver, primero, recuerda que habíamos puesto que lo que se va a ejecutar es la división. Entonces 10 entre 2 es igual a 5. Pero aquí teníamos programada la multiplicación, no hay problema. Recuerda, se ejecuta el primero que llamas. Después nos dice que se va a ejecutar el submétodo multiplicación. 10 por 2 es igual a 20. Y después, si te das cuenta, dice que se va a volver a ejecutar el submétodo división. Entonces vamos a poner aquí 20 entre 2 es igual a 10. Y con eso finaliza nuestro programa. Recuerda, el orden de los factores no va a alterar nuestro producto. No importa si tú programaste primero tus submétodos y después el método principal. Ese no hay ningún problema. Solo recuerda, no puede haber submétodos adentro del método principal. Tienen que estar fuera del método principal, pero dentro de nuestra clase. Y es así como quedó nuestro primer ejercicio. Primero llamamos a multiplicación, después llamamos al submétodo división. Y bien, vamos ahora con lo siguiente. Vamos a probar tus conocimientos. Vamos a crear un programa en Java llamado alumno. En este caso, alumno va a tener dos submétodos que no retornan valores. Estamos trabajando ahorita con submétodos que no retornan valores, ¿de acuerdo? Es decir, no nos envían un dato. Y un método principal. El primer submétodo va a solicitar al usuario su nombre y va a mostrar un mensaje concatenado con la variable que tiene el nombre del usuario. El submétodo 2 va a solicitar al usuario su edad. Si la edad es igual o mayor a 18, se va a mostrar un mensaje. Si la edad es menor a 18, se va a mostrar otro mensaje. Después tenemos nuestro método principal, el cual va a llamar con ayuda de un objeto al submétodo 1 y después al submétodo 2. Posteriormente, tenemos que trabajar también con lo que es el Hot Option Pane para pedir datos o mostrar datos. Este ejercicio vas a probar si funciona en el laboratorio el día lunes. Con eso vamos a ver si realmente has aprendido sobre métodos en Java.
Por lo tanto, esto sería todo por la clase virtual. Nos vemos.